Amanece en Florida. Y un cuerpo ya espera en la arena húmeda. Son pocos minutos después del alba, el 30 de noviembre de 1989, y entre palmetas bajas, hojas mojadas y barro oscuro aparece un hombre tirado junto a una carretera secundaria. Tiene 51 años. Se llama Richard Mallory. Nadie imagina que esto no termina aquí. Porque lo peor no es ese cuerpo. Lo peor es que, en ese momento, otras rutas ya estaban guardando el mismo secreto. Y la pregunta que abre todo es esta: ¿quién estaba cazando hombres en las autopistas de Florida? Antes del expediente, Richard Mallory era un hombre en tránsito. Café recalentado. Camisas colgadas en perchas baratas. Radio encendida. Moteles iguales. Reuniones de trabajo. La vida metida en el maletero. Tenía 51 años y vendía productos electrónicos. Los que lo conocían no recuerdan una leyenda. Recuerdan rutina. Eso es lo que duele. La mañana del 30 de noviembre de 1989, en el condado de Pasco, lo encontraron muerto junto a una carretera. El aire estaba frío, húmedo, pegajoso. Ese frío raro del invierno del sur. Y al principio pareció otro caso aislado. Un hombre solo. Una ruta. Un final sin testigos. Pero escucha bien esto. En los meses siguientes empezaron a desaparecer más hombres. David Spears, 43 años, obrero y padre de familia. Charles Carskadon, 40, trabajador de rodeos. Peter Sims, 65, marino retirado. Troy Burress, 50, vendedor de comida. Charles Humphries, 56, es jefe de policía. Walter Antonio, 62, camionero de larga distancia. Distintas vidas. Mismo mapa. Aquí entra una primera señal que nadie entendió a tiempo: coches que desaparecían. Objetos personales que aparecían lejos. Trayectos cortados de golpe. Y una segunda semilla, todavía más inquietante: 2 mujeres vistas manejando vehículos ajenos por carreteras de Florida. Mientras tanto, por esa misma geografía de bares de camioneros, moteles baratos y tiendas abiertas toda la noche, se movía Aileen Wuornos. Había nacido el 29 de febrero de 1956, en Rochester, Michigan. Para 1989, ya llevaba años sobreviviendo en los márgenes. Pobreza. Detenciones. Prostitución callejera. Infancia rota. Abandono. Violencia. Un pasado que no absuelve nada, pero sí le pone hierro a su mirada. Y lo que nadie te cuenta es esto: en medio de ese caos, había una persona a la que siempre volvía. Tyria Moore. Su centro emocional. Su refugio. Su punto débil. Y ese detalle, que parece pequeño ahora, va a abrir la puerta de todo después. 2 mujeres. Coches robados. Y un patrón que tarda demasiado en aparecer. Entre fines de 1989 y noviembre de 1990, Florida empieza a escupir piezas sueltas. Un cuerpo en un condado. Un coche perdido en otro. Una denuncia tardía. Un testigo inseguro. Nada encaja del todo. Todavía no. Los detectives trabajan bajo fluorescentes cansados, con café frío y papeles torcidos sobre escritorios distintos. Ese fue uno de los grandes problemas. Jurisdicciones separadas. Datos mal compartidos. Escenas tratadas como hechos locales. Mientras tanto, alguien seguía moviéndose. Y aquí es donde todo se rompe un poco más. Las víctimas no eran hombres con una rutina fija y fácil de seguir. Eran viajeros. Hombres de carretera. Hombres que podían pasar horas, o días, sin que nadie notara su ausencia. Eso retrasó denuncias. Eso borró huellas. Eso regaló tiempo. Macrohawk, y ese tiempo fue oro para la persona que los estaba dejando atrás. Aileen Wuornos recorría esa misma red de autopistas, bares y estacionamientos. Cabello claro despeinado. Complexión robusta. Ropa gastada. Mirada dura. No Gara Invisible. Ese es el detalle inquietante. La vieron. Varias veces. Pero verla no era entenderla.
En Daytona Beach había conocido a Terry Moore, una camarera de hotel reservada, callada, muy distinta a ella. La relación entre ambas era intensa y dependiente. Compartían cuartos baratos, cigarrillos hasta el filtro, peleas por dinero, reconciliaciones de madrugada. Imagina la escena. Una noche de 1990. Un bar de camioneros. Neón débil. Máquina recreativa zumbando al fondo. Afuera, la humedad pegándose a la piel como una segunda camiseta. Adentro, olor a cerveza derramada y grasa vieja. Necesitamos dinero, dice Tiria, girando el hielo derretido en un vaso. Ya lo sé, responde Aileen, áspera, sin mirar la mesa. Mira el estacionamiento. No podemos seguir así. Aileen enciende un cigarrillo. Aspira. Piensa. Y suelta 4 palabras que, sabiendo lo que vino después, suenan como una alarma. Yo me encargo. Escucha bien lo que pasó después. Esa frase no hablaba de conseguir un turno extra. Hablaba de salir a la carretera. Hablaba de encontrar hombres solos. En julio de 1990, una casa de empeños de Florida Central suma otra pieza. Un empleado revisa documentos. Levanta la vista. Mira a la mujer frente al mostrador. ¿De dónde sacaste esto? Me lo dieron, responde ella. Demasiado rápido. No era una confesión. Pero era una grieta. A partir de ahí, los detectives siguen recibos, firmas torpes, licencias, huellas, objetos personales. Varias de esas cosas habían pertenecido a hombres que ya no podían hablar. Macrohawk, y en medio de todo eso, el detalle que parecía menor empieza a volverse mortal. Los coches. Los malditos coches. Vehículos de víctimas vistos después en manos de 2 mujeres. No una. 2. La segunda era Tiria. Y ese dato no solo acercaba a una sospechosa. También señalaba a la única persona en la que Aileen confiaba de verdad. Pero todavía faltaba una pregunta brutal. Una que sigue dividiendo este caso hasta hoy. ¿Aileen estaba cazando hombres por dinero? ¿O estaba disparando después de sentirse atacada una y otra vez? Lo que va a pasar en la siguiente etapa no aclara esa duda. La hace todavía más incómoda. Una llamada puede tumbar a alguien más rápido que una patrulla. A principios de 1991, los agentes ya entienden algo clave. Para llegar a Aileen Wuornos, no basta conseguir coches robados ni recibos de empeño. Hay que tocar el único cable emocional que sigue intacto. Tiria Moore. La localizan en Pensilvania. La presionan. Le explican el tamaño del caso. Y la convencen de cooperar. No fue solo una maniobra policial. Fue desgaste. Fue miedo. Fue una relación puesta bajo una luz cruel. La escena de esas llamadas tiene algo asfixiante. Despacho cerrado. Ceniceros llenos. Café frío. Una grabadora esperando sobre la mesa. Tiria sostiene el auricular con las 2 manos. Como si el teléfono pesara kilos. Lee, tienes que decirme qué pasó, dice, usando el apodo íntimo. Silencio. Del otro lado, Aileen tarda. Respira. Y por fin contesta. Fue defensa propia. Me iban a hacer daño. Esa frase se volvería el centro de todo. De su defensa. Del juicio. Del debate moral. Pero en ese momento, en esa habitación, también sonó como otra cosa. Como una rendija por donde ya se estaba escapando la negación. Tiria insiste. Necesito que vuelvas. Necesito que arreglemos esto. Aileen responde con una línea que hiela más por lo que sugiere que por lo que explica. Si supieras. No entiendes lo que hacen los hombres ahí fuera. Macrohawk, aquí el caso deja de ser una persecución y se convierte en una caída. Esas conversaciones ayudaron a derribar su resistencia. El 9 de enero de 1991, arrestan a Aileen Wuornos en Port Orange, Florida. El lugar, el Last Resort. Un bar modesto. Mesas pegajosas. Humo denso. Habituales de siempre. Nombre perfecto para alguien que ya no tenía muchas salidas. Cuando la detienen, no cae una leyenda. Cae una mujer agotada. Meses huyendo. Meses mintiendo. Meses saltando de carretera en carretera.
Ya no era una sombra pasando entre moteles. Era el centro de uno de los casos más extraños del país. Pero hay algo más. Durante los interrogatorios, Aileen cambia de versión varias veces. Niega. Insinúa. Retrocede. Luego admite. Finalmente confiesa los homicidios. 7 en total. Y aún así se aferra a la misma idea, todos fueron en defensa propia, mientras ejercía la prostitución. Eso parte el caso en dos. De un lado, la fiscalía ve a una depredadora de carretera. Del otro, aparece una mujer con una vida atravesada por abuso, abandono y miedo real a los hombres. Y cuidado con esto, porque la verdad judicial y la verdad humana casi nunca caminan juntas. Ahora bien, hay un hombre que pesa más que todos en el primer juicio. Richard Mallory. Y lo que la defensa iba a sacar sobre él iba a incomodar a toda la sala. La sala está helada. El nombre de Richard Mallory cae y nadie pestañea. Ahora todo se acelera. Cada palabra pesa. Cada silencio también. En enero de 1992 comienza el primer juicio por el asesinato de Richard Mallory. El aire acondicionado está demasiado alto. El público murmura bajo. Las pruebas se apilan como si una vida pudiera ordenarse en bolsas numeradas. La fiscalía dibuja una imagen brutal, Aileen Wuornos como una depredadora de carretera. Una mujer que detectaba hombres solos, se subía a sus coches o dejaba que la subieran, disparaba, robaba el vehículo y seguía adelante. Fría. Metódica. Letal. La defensa intenta abrir otra puerta. Sostiene que Mallory quiso violarla. Que Aileen disparó para sobrevivir. Y aquí vuelve una semilla que parecía pequeña al principio y de pronto arde en mitad del juicio. La defensa saca que Mallory tenía antecedentes por delitos sexuales. Ese dato golpea fuerte. Porque cambia el aire de la sala. Porque obliga a mirar la historia desde otro ángulo. Porque por un instante la pregunta ya no es solo quién mató a quién, sino qué pasó dentro de ese coche, de noche, sin testigos, en una carretera de Florida. Pero escucha bien. El tribunal no acepta que esos antecedentes prueben lo ocurrido esa noche. Y la otra semilla también termina de cobrar su forma más oscura, los coches robados, los objetos empeñados, las huellas, las firmas, los trayectos rotos de 7 hombres distintos. Ya no parecen piezas sueltas. Parecen hábito. Macrohawk, aquí la defensa ya no pelea por absolución. Pelea por una grieta. Aileen había confesado. Sí. Pero siempre con la misma línea clavada como un cuchillo, defensa propia. Aún así, la fiscalía aprieta. Presenta patrón. Presenta botín. Presenta conducta repetida. Y cuando una historia se repite 7 veces ante un jurado, la duda empieza a quedarse sin aire. El jurado la declara culpable. Y llega el momento seco. El que no necesita música. El juez pronuncia la sentencia con voz plana. Condena de muerte. Eso no cierra nada. Al contrario. Después llegan más condenas por los otros asesinatos. Y el país se obsesiona con el caso. Porque Aileen Wuornos no encaja fácil en ninguna caja. No es el monstruo simple que algunos querían. Tampoco la víctima pura que otros necesitaban. Es algo peor para nuestra comodidad, una mujer devastada que dejó otras vidas devastadas. Y aquí es donde los nombres vuelven a pesar. David Spears. Charles Carskadon. Peter Siems. Troy Burress. Charles Humphries. Walter Antonio. Hombres con planes pequeños y normales. Llegar a casa. Cobrar un trabajo. Hacer una llamada. Seguir conduciendo al día siguiente. Lo más inquietante no es solo que murieran. Es que durante meses Florida siguió abierta, brillante, húmeda, llena de gasolineras y neons, mientras alguien convertía esa normalidad en una trampa. Pasan los años. Pero el caso no se enfría. Se pudre por dentro. Porque una sentencia no responde la pregunta más incómoda. Después del primer veredicto llegaron más condenas por los otros asesinatos. La maquinaria judicial avanzó con contundencia. Y también con una sombra encima, los errores iniciales de la investigación. Falta de coordinación entre condados. Retrasos para compartir evidencias. Escenas que se trataron como si no hablaran entre sí. Si esas piezas se hubieran unido antes, esa cadena quizás se habría cortado antes. Y sí, esa idea todavía pesa. Aileen Wuornos se convirtió en un caso mediático, discutido y explotado hasta el cansancio. Para algunos, era una asesina serial clásica con una excusa conveniente. Para otros,
Una mujer quebrada por años de abuso que reaccionó con una violencia imposible de separar de su historia. El sistema eligió una lectura. El debate humano nunca terminó. Dato que muchos no esperan, Peter Sims, una de las víctimas atribuidas, nunca apareció con certeza como cuerpo identificado en la forma en que el público suele imaginar. Parte del caso se reconstruyó también desde el rastro de su coche y el patrón general. Eso le suma otra capa turbia a toda esta historia. Macrohawk, ni siquiera todos los finales tuvieron un cierre físico limpio. El 9 de octubre de 2002, en la prisión estatal de Florida, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Tenía 46 años. Habían pasado más de 11 años desde su arresto. 11 años de apelaciones, titulares, entrevistas y una figura convertida casi en símbolo, cuando detrás seguían estando los muertos reales. Y aquí vuelvo a ellos, porque hay que volver. Richard Mallory, David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Charles Humphries, Walter Antonio. Antes de ser nombres en una cronología oscura, eran nombres concretos. Padres, compañeros, jubilados, vendedores, conductores, hombres que pensaban en cosas simples. Una comisión, una cena, una llamada pendiente, la siguiente salida en la autopista. Eso es lo que este caso le hizo a todo el mundo. Rompió las categorías fáciles. Dejó una mujer que fue víctima y victimaria. Dejó familias atrapadas entre audiencias y recuerdos. Y dejó una pregunta venenosa: cuando alguien viene destruido desde la infancia, ¿en qué momento deja de explicarnos algo y empieza, sin discusión, a condenarlo todo? Y al final, la historia no cierra limpio. Nunca cerró. Porque si miras solo a Aileen Wuornos, te pierdes a los 7 hombres que no volvieron. Y si miras solo a las víctimas, te pierdes la oscuridad de una vida hecha pedazos mucho antes de Florida. Las dos cosas son verdad. Las dos incomodan. Así que te dejo con eso. Con la imagen de una carretera húmeda al amanecer. Con un coche que no llega. Con una llamada que llega demasiado tarde. Y con esta pregunta: ¿cuántas señales tuvo este caso antes de explotar? ¿Y cuántas veces las dejamos pasar cuando vienen envueltas en vidas rotas? Si quieres, en el siguiente video te cuento las llamadas grabadas completas y cómo cambiaron la percepción pública del caso.